Muy bienvenidos a este webinar del día de hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo llegas? Porque hoy hablar de la ansiedad y la depresión son dos temas que pareciera ser que se contraponen, parece ser que son situaciones distintas. Vamos a ver exactamente si alguno de nosotros, si tú o conoces a alguien que probablemente sin darse cuenta tiene alguna de estas dos modalidades. Una situación donde pareciera ser que nos acostumbramos a la forma en la que se va desarrollando nuestra vida, pero en realidad lo que está ocurriendo es que no nos hemos acostumbrado y lo vamos a ver por qué, sino que estamos viviendo episodios de ansiedad o de depresión. Pueden ser episodios o puede ser algo que sea totalmente constante. Entonces vamos a ver eh, de qué se trata este tema, que hoy es perfectamente apasionante. Así que aquí tienes en el chat, puedes mandarnos tus preguntas. Si estás viendo esta sesión de manera diferida, puedes también escribirnos y con mucho gusto te respondemos. Así que primero, bienvenidos. Déjame saber desde dónde nos escuchas, desde dónde te encuentras para saber, ahí está el chat, así que ahí nos puedes dejar saber exactamente dónde estás. También me gustaría saber qué es esto que te llamó la atención. Hay personas que nos lo van a compartir y hay personas que no, pero no te preocupes. Si estás aquí, es por algo. Entonces, ¿hay algo que llamó la atención respecto de esta situación que tiene que ver con la ansiedad o con la depresión? ¿Son dos cosas diferentes? Pues sí, sí son dos cosas diferentes, pero vamos a ver qué lo hace tan especial, tan muy de moda, si lo quieres ver así. La palabra no es la correcta, pero es algo que se está dando cada vez más y sobre todo a más temprana edad, ¿no? Entonces, yo te quiero compartir lo siguiente. Si tú eres una persona que ya tienes un diagnóstico de ansiedad o de depresión, o si deseas investigar si tú tienes alguna de estas condiciones, estás en el lugar perfecto. Porque el día de hoy yo te quiero hablar de la biología y de la forma que funciona nuestra mente y cómo es que precisamente a partir de esta situación vivimos episodios de ansiedad y episodios de tristeza o depresión. Así que muy buenos días desde Oaxaca, qué bonito, Carolina, muchas gracias, bienvenida. Entonces vamos a ver la agenda. La agenda, ¿por qué, por qué de este webinar? Sí, o sea, ¿por qué el tema? Y además, parecería ser, fíjate, simplemente hablar de ansiedad, podríamos hablar horas. Hablar de depresión, podríamos hablar también por horas. Vamos a ver por qué de este tema. O sea, ¿por qué hemos elegido tomar este tema de esta manera? Déjame nada más arreglar aquí esta situación. Vamos a ver si regresa a la pantalla como debe de ser. Ahí está. Perfecto. Entonces, vamos a ver primero por qué. Luego vamos a revisar las características y cómo diferenciar ansiedad y depresión. Es muy obvio. No dices, claro, estoy deprimido, estoy súper triste. Sí, pero vamos a ver también situaciones que vivimos de ansiedad y que literal no necesariamente las observamos, ¿no? Así que vamos a ver esa situación. También, déjame ver, se está complicando un poquito más. Bueno, los síntomas típicos que tenemos en el caso de la depresión, ¿no? En el caso de la ansiedad también, ¿no? De la misma manera. Vamos a ver también la biología de las enfermedades. Vamos a ver exactamente cómo es que nos comportamos en este sentido. Quiere decir lo siguiente, si te das cuenta, la biología tiene que ver con el bios, o sea, nuestro organismo, y la parte logia es la parte lógica. ¿Qué nos quiere decir desde el punto de vista lógico la biología? ¿Qué nos quiere decir en ese sentido? ¿Sabes? Luego, ¿cómo funciona nuestra mente? O sea, ¿cómo en esta biología, cómo nuestra mente tiene un lugar muy especial en la forma en la que se representa, en la forma en la que sentimos ansiedad o depresión? ¿Cómo es que nuestra mente está exactamente ahí? Vamos a ver cuáles son los bloqueos cotidianos, porque a veces pensamos que es la mala suerte. A veces pensamos que es porque yo nací en tal o cual lugar. A veces pensamos que simplemente es una situación en donde, ¿sabes? Pues la verdad, esto es normal, ¿no? Así es mi vida. Y nos vamos a dar cuenta que son bloqueos cotidianos. Y yo le llamo cotidianos porque
Todo mundo tiene muchísimos o todos tenemos muchísimos bloqueos, pero no nos damos cuenta que nosotros también podemos de alguna manera desactivarlos, ¿no? Elegir diferente. Entonces vamos a ver alternativas y propuesta. Yo te quiero decir que al final te quiero ofrecer precisamente una alternativa a todas estas situaciones, no solamente al tema de la ansiedad y la depresión, sino adicional a cualquier otro bloqueo cotidiano, ¿no? Oye, ¿de dónde viene esto? O sea, ¿cómo es que nos vas a plantear esta situación? Bueno, la parte principal es, yo me dedico a la parte de, soy un coach ontológico, quiere decir que me dedico a la parte del ser, cómo es que somos las personas. Y, ¿sabes? Cuando estudié esto, me di cuenta que a mí me apasionaba no solamente el por qué somos como somos, o sea, cómo soy y por qué soy como soy, sino además me he dedicado a estudiar qué es lo que previamente ocurre, cómo es a través de la terapia estructural que nuestra energía se comunica a través de todo lo que es la médula espinal y pasa a través de la columna vertebral y se comunica con todas nuestras áreas. Eso obviamente me ayuda muchísimo en toda la parte del coaching empresarial porque finalmente es una estructura y es muy parecido. Y entonces también me he dedicado a estudiar biodecodificación, ¿no? Entonces tengo una certificación en biodecodificación porque eso me permite precisamente entender la biología o decodificar sintomatologías, ¿no? En la biodecodificación, por ejemplo, no se habla específicamente de enfermedades, sino de sintomatologías, aunque la verdad, en términos de biodecodificación, siempre hablamos de que requerimos de un médico preparado que dé un diagnóstico para a partir de ahí empezar a trabajar, ¿no? Dedicado también al estudio del manejo de las emociones, cómo es que esto nos impacta. Y por supuesto, he sido creador de cursos para adolescentes, para empresas, para adultos, y eso verdaderamente me entretiene y lo disfruto mucho. Ahora, vayamos de lleno a por qué la ansiedad, por qué la depresión. Y quiero decirte lo siguiente. Muchas personas van a decir, no, yo no tengo ninguno de estas dos situaciones. Bueno, te quiero decir que no es así. Porque la ansiedad, desde la biología, todos tenemos un nivel de ansiedad. Nada más que ese nivel de ansiedad que tenemos es un nivel de ansiedad que podemos manejar fácilmente. ¿A qué me refiero? Nuestra biología siempre nos tiene atentos a estar a la espera de que no ocurra cualquier sorpresa, de que no tengamos ningún ataque, de que no venga un animal feroz. Eso está ya programado en nuestro cerebro. Entonces, nuestro nivel de ansiedad es que siempre estamos alertas. El estar alerta de una manera normal, de una manera que no eleve el estrés, es un nivel de ansiedad muy pequeñito. De hecho, si no tuviéramos este mecanismo, probablemente nos ocurrirían muchísimas cosas y no sobreviviríamos. Así de simple. Entonces, es un mecanismo biológico. El tema básicamente es qué ha sucedido para que entonces esto no funcione. Ahora bien, seguramente te estás haciendo la pregunta. Entonces, ¿cómo sé que tengo ansiedad? Por ejemplo, ¿no? Y entonces yo te hablo de mí. Yo reconozco en mí estados de ansiedad periódicos, ¿sí? No necesariamente la ansiedad se mantiene todo el tiempo. Hay ciertas situaciones que detonan la ansiedad. La ansiedad, ahorita lo vamos a ver, se puede representar de muchas maneras. La sintomatología es muy distinta dependiendo de cada uno de nosotros. Pero lo más importante es poder estar consciente e identificar qué eventos, qué situaciones estoy viviendo, qué pasa en mi medio ambiente que genera ansiedad. Y entonces yo reacciono ante eso, porque recuerda que el cuerpo en su biología lo que quiere hacer es protegerte, es ponerte atento, alerta. Es como si estuvieras en alerta con mucha anticipación, ¿sabes? Y entonces dices, pero oye, no tienes que ponerte alerta, faltan como 3 días, no importa, ya te entró la ansiedad, ¿sabes? Entonces puede ser también periódico. Yo, por ejemplo, me di cuenta que desde muy pequeño tengo mis
episodios, como yo le llamo, episodios de ansiedad. Entonces, ante ciertas fechas específicas donde tengo, por ejemplo, que entregar un trabajo, que lograr algo, llegar a cierta meta, etcétera, la ansiedad empieza a aumentar porque estoy esperando que el resultado se dé, ¿sabes? Entonces, busco el resultado como loco, pero no lo necesito hacer así. Pero en mi biología, así está puesto. Ahora, velo desde el punto de vista de la depresión. La depresión es un mecanismo que te lleva a ahorrar energía. Justo lo que ocurre en la depresión es que te hace falta energía, pierdes toda tu energía. ¿Por qué hace eso nuestra biología? Fíjate todo, quiero que pienses de toda la parte que tu cuerpo tiene que dedicarle energía a otras áreas para que tú estés bien, ¿sí? Y vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, nuestra mente consume una alta cantidad de la energía que se requiere para todo nuestro cuerpo para poder estar en movimiento. Entonces, ¿por qué guarda esa energía nuestro cerebro? Vamos a verlo. Entonces, vamos a ver ansiedad y depresión. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es este sentimiento de inquietud profundo que altera capacidades cognitivas. ¿Y a qué me refiero con ello? Cuando tienes un episodio de ansiedad, cuando estás en una situación de ansiedad fuerte, literal, no pensamos correctamente, no nos sentimos incapaces de movernos. Por eso, la imagen se siente completamente como si estuvieras atrapado, atrapada. Y la sensación puede ser de muchas maneras, lo vamos a ver ahorita, pero es un sentimiento muy profundo, es una inquietud. ¿Recuerdas que yo te decía que la ansiedad es, tienes que estar alerta? Entonces, ¿por qué es la inquietud? ¿Por qué se da esta inquietud? En la depresión nos vamos a dar cuenta que es un sentimiento de desvalorización, de pérdida, ¿no? En donde prácticamente mis capacidades cognitivas están limitadísimas, ¿sabes? Y eso me afecta muchísimo. Déjame quitar esto que está aquí. Ahí está. Entonces, altera completamente esa sensación. Me siento desvalorizado, pero además con una pérdida, ¿sabes? Es una sensación de que hay algo que ya no está. Entonces, observa cómo cuando yo tengo esta sensación de ansiedad, estoy viendo de que estoy preocupado, estoy en alerta por lo que va a venir. Es decir, viene del futuro, ¿no? Algo que no ha sucedido. Y en la depresión es una pérdida, es algo que viene de atrás. Por eso, el día de hoy las hemos unido para que puedas observar, porque hoy en día son situaciones muy comunes en muchas personas y parecería ser que es algo normal y natural, ¿sabes? O sea, me refiero a estarlo experimentando constantemente. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el tratamiento inicial? ¿Qué es lo que normalmente hoy día se recomienda? ¿No? De manera común, lo que van a sugerir en términos de la medicina es tomar una terapia cognitivo-conductual, es decir, tener a un psicólogo, tener a un especialista frente a ti que te va a ayudar a poder comprender por qué situación y por qué estás observando esa situación o de alerta o por qué no has podido procesar y de alguna manera trascender esa pérdida, por qué te sientes desvalorizado o desvalorizada. Y muchas ocasiones, no necesariamente, pero muchas ocasiones lo van a acompañar probablemente con medicación, ¿no? Si, por ejemplo, llegas a ir al psiquiatra, el psiquiatra tiene la capacidad de poderte ofrecer algún tipo de medicamento. Ahora, cuando ocurre el medicamento, recuerda que entonces vamos a entrar en una espiral donde vamos a estar buscando el medicamento para poder salir, porque pensamos que en base a ese medicamento vamos a salir adelante. Por eso hoy te voy a hablar de lo que hace nuestra mente, para que puedas comprenderlo desde otra perspectiva. Otra de los tratamientos que son muy recurrentes, pero además muy buenos, es el hacer ejercicio físico, porque como eso hace que se mueve el cuerpo, te das cuenta, número uno, si estás en ansiedad,
que puedes llegar a donde tú quieras, puedes moverte. Y si estás bajo de energía, te va a elevar la energía, va a aumentar tu vibración y eso siempre va a ser muy, muy, muy positivo. Ahora vamos a ver los síntomas de la ansiedad primero. En los síntomas de la ansiedad, ¿qué es lo que vamos a darnos cuenta? Es una situación de miedo y preocupación intensos. No sé qué es lo que viene, entonces tengo miedo. Me empiezo a preocupar. Y esa preocupación, esa inquietud, puede generar una tensión muscular. Sí, a veces no nos damos cuenta, pero estamos tensos, por ejemplo, de la espalda, de los hombros, del cuello. Hay personas que dicen, ay, no sé, pero traigo un dolor de cuello. ¿Qué sucedió? ¿Cuál era esa tensión muscular que tenías ahí en donde hoy te duele porque o traes esa molestia precisamente por esa tensión muscular, ¿sabes? Y entonces no nos damos cuenta que viene por un episodio de ansiedad. Siempre vamos a decir, yo creo que me recosté mal, creo que hice tal cosa mal, etcétera, ¿no? Pero es exactamente cuando el cuerpo empieza a reparar, ¿no? En el evento de ansiedad vas a notar también una aceleración del ritmo cardíaco. Esta aceleración del ritmo cardíaco puede venir también acompañada de sudoración y temblores, es decir, no te puedes mover, sabes que es algo que viene, sientes miedo y entonces sabes que viene y la persona no se puede controlar porque lo está sintiendo, ¿sabes? Y a veces una persona que lo está observando un episodio así puede decir, pero no está pasando nada tranquilo, no es suficiente, ¿sabes? La mente requiere de otra información. Entonces, puedes llegar inclusive a tener sensaciones de ahogo o falta de aire, ¿sí? Sientes que no puedes porque es tal el miedo, tu mente está justamente imaginando todo lo que puede ocurrir. Así que eso también te puede llevar al mareo, al desmayo, inclusive a deseos de vomitar, de volver el estómago. Es decir, no puedo mantener nada, ¿sabes? Necesito sacarlo. Todo ello, dependiendo de cuál de todas estas situaciones o si todas ellas las has experimentado o las experimentas frecuentemente o sabes de alguien que las experimente, tiene que ver porque tiene pensamientos recurrentes negativos o pensamientos recurrentes respecto de esta situación que no ha sucedido, pero que la mente no identifica si está por suceder, está sucediendo o ya sucedió. Simplemente la mente lo identifica y todo nuestro mecanismo biológico se echa a andar precisamente para protegernos. Es decir, necesitas estar alerta. Y cuando uno está con miedo y está en esta situación, está totalmente indefenso, pero está completamente alerta. Quiero decirte que tú puedes estar en esta situación y tu mente te puede llevar inclusive a no poderte mover, precisamente porque lo mejor es no moverte, para que no te vea esta situación que te puede comer. Mejor si no te mueves, probablemente no te vea, ¿sabes? Es un mecanismo biológico perfecto. Y yo sé, quien hemos experimentado ansiedad, pues no es nada agradable, por supuesto, porque pierdes todo eso. Entonces, en la parte biológica de la ansiedad, ¿qué es lo que vamos a ver? Expresa precisamente este conflicto en relación con el futuro. Y entonces funciona emocionalmente como si ya estuviera sucediendo. Entonces dices, tu mente no sabe que no ha sucedido y que simplemente lo estás imaginando. Y parecería ser, fíjate, que entonces es un desorden mental, ¿no? Pero no necesariamente eso, es simplemente la forma en la que yo te quiero explicar que está conectado la parte de nuestras neuronas, cómo es posible poder modificar todo ello, ¿no? Entonces, la ansiedad en términos biológicos es este conflicto, ¿no? Que tengo yo en relación al futuro. Hay algo, por ejemplo, yo te decía, en ocasiones la ansiedad para mí es cuando tengo que entregar un trabajo, cuando voy a hacer o tengo que entregar un material o quiero terminar el material y viene la fecha, ¿no? Por ejemplo, preparar este webinar. Oye, ¿entraste en ansiedad? Pues no, ya lo tengo muy calculado, etcétera, pero oye, ¿cómo preparaste el material? Ah, pues me doy tal fecha, tal día, etcétera. ¿Sabes? Pero si la fecha ya llega muy cerquita, entonces, ¿qué te genera? Ansiedad. No sé, ¿y si no puedo? ¿Y si no llega nadie? Ya sabes, todas estas cosas, porque la ansiedad es así. Entonces, vamos a ver ahora los síntomas de la depresión.
Los síntomas de la depresión tienen varias características, pero la primera es una tristeza también muy profunda y desesperanza. Esta es una sintomatología que tiene además varias fuentes para poder generar esta depresión. Y vamos a ver por qué, y además, por qué en estos tiempos, habiendo tantas cosas a nuestro alcance, cómo es que más personas viven con depresión. Entonces tú puedes tener una depresión constante de tristeza, pero ya te acostumbraste a esa tristeza. Esa tristeza es así como que tú crees que es ligerita, pero no, esa tristeza es constante. Y entonces tu cuerpo siempre está, tu biología siempre está en esa parte de tu tristeza. Puede haber una pérdida de interés en actividades que antes eran muy placenteras. Antes me encantaba hacer esto y ahora ya ni me interesa. Hoy a veces pensamos que no, pues vas creciendo, vas madurando, ¿no? Sobre todo los vemos en los chicos. Pero a veces hay cierto tipo de actividades que verdaderamente aún podrías seguir disfrutando, pero ya no te causan placer. Ya no tienen esa conexión, ¿sabes? Se perdió esa conexión y también esa conexión se perdió en esta parte en nuestro cerebro. Hay normalmente cómo lo sentimos. Nos sentimos fatigados y con falta de energía. No tienes ganas de hacer nada. Pareciera ser que, ay, mejor lo dejo para mañana. Fíjate, la parte de procrastinar de muchas personas es, no te quiero decir que sea depresión, no necesariamente, pero podría ser una palomita para revisar a alguien y decir, a ver si hay algo más. Porque las personas que dejan todo para después, que dejan todo para mañana, no te tienes que preocupar y decir, ay, estoy deprimido, no, pero es por algo también. La biología te dice, hazlo después. Y vamos a entender precisamente por qué ocurre todo ello. Sentimientos de inutilidad y culpa. Muchas ocasiones, algo que te lleva a la depresión precisamente es la culpa. Algo que ocurrió en el pasado que yo creo que lo resolví equivocadamente, entonces me echo la culpa. Pero fíjate, a veces así sucedió el evento y dices, ¿cómo es que no hice tal o cual cosa? ¿Cómo no se me ocurrió? Y entonces cargas con este pensamiento de soy un inútil, ¿sabes? No lo hice correctamente. ¿Cómo es posible? Tienes problemas de sueño y de alimentación. Igualmente, en la ansiedad hay situaciones de alimentación. En la depresión es igual. La depresión te puede llevar o a no comer o a comer en exceso, porque de alguna manera quieres tapar ese agujero, quieres llenar un hoyo profundo que nunca es interminable, ¿sabes? Y es un problema que también se observa. ¿Y qué redondea todo esto? Nuevamente, la parte de los pensamientos recurrentes negativos. Pero fíjate, en ambos casos es el pensamiento. Entonces, ¿qué detona el pensamiento? Porque podemos estar platicando y podemos entenderlo, pero ¿qué te lleva a cambiar ese pensamiento? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Ahora, vamos a ver algo más en la depresión, porque la depresión, en su propia biología, te lo va a decir. Expresa este sentimiento de no ser nadie. ¿Sí? Sentimos que valemos muy poco o prácticamente no soy nadie. ¿Sabes? No soy importante. No soy importante ni para mí ni para nadie más. No puedo servir a nadie más. Así de simple. No sirvo para nada. Es un estado emocional muy profundo y muy delicado. Aquí, por ejemplo, la parte médica es muy importante, ¿no? Sobre todo si se puede entender desde un principio y se atiende con tiempo. Es una situación en donde no me siento que no tengo valor. Y yo observo que todos los demás salen adelante, tienen amigos, tienen muchas cosas, pero, ¿sabes? Yo ni siquiera quiero salir de mi casa. Yo me quiero quedar aquí. Estoy profundamente desvalorizado. ¿Por qué es eso? Si bien en la parte biológica, nuevamente igual que lo vimos en la parte de la ansiedad, ¿qué es lo que tiene que ocurrir en nuestra biología para sentirnos así? Y entonces vamos a descubrir varias cosas. Vamos a descubrir estos tipos de depresión, porque hay una depresión reactiva.
A esta depresión reactiva a que me refiero, es una depresión que es una reacción a algo. Es decir, hubo un evento en mi historia, yo me cuento una historia, hubo un evento y a ese evento yo me he contado esta historia y hoy día esa historia me lleva a sentirme desvalorizado, lo que sea. Puede ser una situación totalmente traumática. Y sí, me refiero a cosas fuertes. Y es precisamente un episodio, es una experiencia que precisamente me lleva a este sentimiento. No valgo nada. Ah, puedo dar ejemplos. Podemos ir desde un abuso, desde un asalto, eh, desde simplemente la pérdida de un ser querido, ¿no? También es una situación. Puede ser una depresión endógena. Y fíjate, esta depresión endógena, a lo que se refieren los médicos, es una situación en la que simplemente te sientes triste. Es algo interior, no sabes por qué, no tienes un tema reactivo, no estás reaccionando a un evento, sino es algo que hay dentro de ti. Y yo te quiero compartir algo aquí. Voy a hacer un paréntesis. En la depresión endógena, tendríamos que irnos y revisar, por ejemplo, situaciones del árbol familiar. ¿Y a qué me refiero? Muchas ocasiones yo me he encontrado con consultantes que están ligados, su energía está ligado al fallecimiento de alguien más. Es un duelo que no se ha terminado de procesar. Y esa información viene a través de nuestro ADN, el que nos comparten papá y mamá. ¿Por qué ese ADN se detona en nosotros y nosotros repetimos el patrón o entramos en esta depresión? Es precisamente porque eso no fue resuelto por la persona anterior. Y ese ADN tiene una conexión muy fuerte, tiene una instrucción muy fuerte. Y entonces nosotros repetimos esa situación. También existe la depresión del baby blues. Hay mujeres, esto se da sobre todo en mujeres. Ha habido casos rarísimos de hombres que también les puede ocurrir el ser papás que entren en depresión. Pero normalmente esto se da en las mujeres. Muchas ocasiones, unas horas después o varios días después de tener a su hijo, a su hija en brazos, entran en una profunda depresión. Entonces, imagínate lo siguiente, porque yo no sé si tú eres así o conoces a alguien así, pero imagínate una situación donde precisamente acabas de ser mamá unos días y de repente la biología de tu cuerpo te lleva a un sentimiento de depresión. Muchas ocasiones esta depresión, quiero decirte, solamente dura un espacio de tiempo muy corto. Al menos las personas que han consultado conmigo son personas que han tenido periodos muy cortos. Cortos me refiero a no arriba de 15 días o 21 días. De todas maneras, es una situación que también conozco personas sin haber sido diagnosticados de esa manera que tuvieron esta situación por años, ¿sí? Por años. Conozco casos de mamás que lo que eligieron fue mejor dejar a su hijo e irse a otro lado. No podían con la situación. Les llevó años poder salir de ese espacio de depresión. Y eso ocurre en términos biológicos. Y la cuarta tiene que ver con una depresión estacional. Yo creo que en México pocas veces nos topamos con este tipo de situación, pero se llega a dar por fechas de aniversario que le llamamos en términos de lo que tiene programado nuestra mente, pero normalmente se da en países donde de repente no hay sol. Y entonces cuando todo está medio oscuro, empiezan a ver todo medio mal. O se puede dar por cualquier otra situación, pero es estacional, se da en una estación o se da de manera periódica prácticamente cada año, cada 2 años, pero normalmente es en un mismo espacio. ¿Te ha ocurrido, por ejemplo, que siempre nos dicen, te va a dar catarro cuando venga el invierno? ¿Por qué da catarro en el invierno? ¿No podría darte catarro en la primavera? Cosas así, ¿no? Y es que vas programando y tú, de alguna manera, con esa sugestión, lo vas generando. Entonces, déjame explicarte cómo es que funcionamos mentalmente para que puedas comprender esto, porque yo
te he compartido cómo es que ante la situación de una ansiedad o de un estado de depresión, qué es lo que se recomienda de manera normal. Y entonces es terapia, medicamentos probablemente y ejercicio físico. Pero eh, en todo esto que yo he estado investigando, me he metido a ver cómo funciona la mente. Es decir, cómo en el caso de adolescentes que están madurando su cerebro, cómo es que pueden ellos ver hacia adelante. Igual, una persona que está en su trabajo, cómo puede mejorar en sus hábitos, en sus logros, en sus metas. Y eso me llevó a entender exactamente cómo es que funcionamos. Y nuestra mente, para poder repetir algo, así como cuando tú te subes a los patines o a la bicicleta, tu mente hace una conexión a lo que le llamamos una sinapsis entre neuronas. Y cada vez que es más fuerte esa conexión entre grupos de neuronas, entonces ese es un patrón que se repite. El cerebro sabe cómo hacerlo, sabe qué cantidad de energía y repite el proceso. Entonces, la próxima ocasión que tú te subes a la bicicleta, a tus patines, te es muy fácil. Cuando conduces tu automóvil, cada vez te es más fácil. Claro, le das a la mente automática, a esa parte que lo hace en automático, le das el control. Entonces, fíjate qué interesante. Si eso es así, entonces nuestros pensamientos, cada vez que nosotros pensamos en algo, nosotros eh, estamos generando esta sinapsis, esta conexión neuronal. Entonces, este comportamiento, estos patrones de comportamiento están basados en la forma en la que nosotros pensamos. Entonces, piensa por un segundo. Si yo pienso diferente, ¿debería de conectar diferente? ¿Se conecta diferente en mi cerebro? Sí. Es decir, la sinapsis entre grupos de neuronas van a encontrar caminos diferentes. Y entonces eso me llevó a lo siguiente, porque ¿qué es lo que realmente te estoy diciendo? ¿O qué es lo que realmente te quiero compartir? Es que si nuestros pensamientos generan esa conexión neuronal, entonces quiere decir que yo puedo cambiar mis pensamientos y obtener resultados diferentes. ¿Cierto? Suena lógico, ¿estás de acuerdo? La biología es lógica, la biología es matemática, literal. Las cosas ocurren por algo en especial. La naturaleza, si nos damos cuenta, funciona así. Decimos es la biología. Así son las plantas, así son los animales, ¿no? Tienen patrones que se van repitiendo constantemente porque eso les ha permitido seguir vivos, seguir reproduciéndose. Nosotros hacemos exactamente lo mismo. La diferencia es que nosotros tenemos en la neocorteza del cerebro, tenemos esta parte que nos permite ser conscientes de lo consciente, ¿no? O sea, somos el Homo sapiens, sapiens, sapiens. Así que, si estamos diciendo esto, vas a estar de acuerdo conmigo que entonces cualquier situación que yo esté viviendo, ya sea una falta de trabajo, una enfermedad, una separación, ¿sabes? Yo siempre tengo relaciones tóxicas, no tengo dinero, siempre tengo problemas para poder generar dinero. ¿Sabes? Tengo esta situación donde siempre tengo estos roces con estas personas. ¿Tienes alguna situación que estés viviendo así? Porque fíjate, ya nos pasamos de la ansiedad y la depresión a que si así funciona y es en base a nuestros pensamientos, porque vas a recordar que yo te decía que la ansiedad y la depresión están generadas precisamente por pensamientos negativos recurrentes. Entonces, ¿qué es lo que bloquea realmente todo lo que nosotros repetimos? Son patrones, estas neuronas, grupo de neuronas que ya saben cómo conectarse. La mente no va a diferenciar entre si es bueno o es malo, simplemente es. Entonces, nosotros repetimos estos patrones de carencia, de relaciones tóxicas, de desempleo o de tener problemas en el trabajo todo el tiempo, o situaciones complicadas, ¿sabes? Problemas económicos, mal humor. Siempre traigo una nueva enfermedad a mí, o me duele ahora algo diferente. Ahora no me puedo hacer esto, ¿sabes? Siempre todas estas situaciones donde yo me siento estancado, donde simplemente digo,
debe de haber un bloqueo. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué alguien más sí puede y yo no puedo? Bueno, hoy, hoy espero que esto que te estoy compartiendo haga que tú tengas también un cambio. Es decir, en la mente, en el cerebro, estas conexiones están verdaderamente sostenidas muy fuertes, porque lo hemos repetido una y otra vez. Pero hoy también sabemos que nuestro cerebro tiene esta multiplasticidad. Se puede ir regenerando y cambiando. Entonces, quiere decir que si yo cambio mis pensamientos, entonces yo podría también, porque parte de la terapia para la ansiedad y la depresión es mostrarte que tu pensamiento está equivocado. Imagina lo siguiente, para hacerlo más sencillo. Imagina lo siguiente. No sé si hoy, pero seguramente en esta semana te has amarrado tus zapatos, ¿cierto? Si tú te amarraste los zapatos, la pregunta sería, perdón, la pregunta sería, ¿tú te los podrías desamarrar? Pues sí, ¿verdad? Si tú te los amarraste, tú los puedes desamarrar. Si tú tienes ese pensamiento y ya está ahí, tú lo puedes cambiar. Sí, así es, ¿no? Entonces, ¿qué alternativas tengo ante estos bloqueos cotidianos? No solamente para la ansiedad y la depresión, sino ya me di cuenta que parte del origen de todo esto es precisamente por mis pensamientos. Entonces, ¿cómo logro eh, yo cambiar esos pensamientos? ¿Qué alternativas tengo? ¿No? Entonces, hoy nos damos cuenta que tenemos acceso a la meditación, porque la mente, nuevamente, a través de la meditación, puedes hacer nuevas conexiones entre grupos de neuronas. Entonces, tú empiezas a hacer a través de la meditación esas conexiones y eventualmente van a ser más fuertes que los pensamientos anteriores. También eso lo puedes reforzar con nuevas acciones. Esas nuevas acciones te van a llevar a una expansión de conciencia, es decir, cómo es que tus pensamientos, tus emociones y tus acciones están alineados. Cuando ocurre eso, entonces también nos hemos dado cuenta que las neuronas se conectan de manera mucho más clara, más fuerte, ¿no? Entonces, también te das cuenta que tú ya puedes elegir y accionar. Yo elijo diferente y acciono diferente. Entonces, puedes estar en una constante evolución de ser un ser humano que esté en constante crecimiento, ¿sí? Y eso ocurre cuando te permites también vivir experiencias en conciencia. Es decir, cuando vivas una experiencia, un evento que sea en conciencia. Y eso te permite precisamente hacer a un lado la gran mayoría de todos nuestros bloqueos cotidianos, todos esos que han... Y de ahí, yo te decía desde el principio que yo te haría una invitación precisamente a este lugar. Porque no sé si te has preguntado, ¿por qué estoy viviendo esta situación? La que estés viviendo, ya sea de enfermedad, ya sea de carencia económica, ya sea de situaciones en términos de relaciones, ¿no? De separaciones, etcétera. Todo ello tiene una explicación biológica. Y entonces tendremos un taller este próximo 25 de marzo que se llama ¿Por qué estoy viviendo esta situación? Y en este taller de un día, el sábado 25 de marzo, vamos precisamente a llevarte a un viaje, a una experiencia a través de tu mente y de todo tu cuerpo para que puedas identificar, reconocer, aceptar y libertar tus lealtades familiares. Porque al final, estas conexiones neuronales vienen en muchas ocasiones ya construidas a través de una lealtad familiar, de algo que también aprendimos en nuestra infancia, ¿sabes? Y entonces, imagínate lo que te voy a decir. Entre más enfermo estoy, más pertenezco a mi familia. Suena horrible, ¿estás de acuerdo? Pero así funciona. Entre más pobre, entre más carencia, entre más problemas tengo, más pertenezco a mi familia. ¡Wow! Así funciona. Y entonces lo que elegimos es ofrecerte una experiencia que te permite hacer las cosas más rápido. De la otra manera, puedes seguir yendo a terapia, puedes también hacer ejercicio, a lo mejor tomar medicamentos.
Esta es una experiencia diferente en donde tú tomas el control nuevamente. Tú eliges dónde quiero estar. Quiero estar en esta misma situación y que puedas tener herramientas precisamente que te apoyen en todo ello. Así que si estás viviendo una situación así, este taller de un día es para ti. Pero no solamente eso. Lo que hemos hecho es que nos hemos dado cuenta que las personas me dicen, es que mi problema principal es el dinero. O sea, siempre tenemos esta situación con el dinero. Entonces, lo que hemos hecho es que el domingo 26, damos otro taller, pero exclusivamente sobre dinero. ¿Por qué estamos bloqueados? ¿Qué lealtades familiares, qué situaciones me hacen vivir lo que estoy viviendo? ¿Por qué tendría yo que vivir esta situación si tengo todas estas capacidades? Si debería de ser mucho más sencillo. Si yo observo que fulano de tal que ni siquiera estudió tanto, le va requete bien, ¿no? Cosas así que ocurren. Bueno, quiero decirte que eso también está en nuestra biología. Está en esta parte de nuestro subconsciente, del cual no te he hablado todavía, pero está en nuestro subconsciente, y entonces repetimos patrones. Y esos patrones te llevan precisamente a estar en esa situación, en el bloqueo que tú quieras, el típico bloqueo de nuestras vidas. A veces es la relación con nuestros hijos, ¿no? Con nuestros padres. A veces es, sabes, yo no soy buena para el amor o no soy bueno para el amor, no tengo pareja. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Porque ahí hay una situación biológica, así como la ansiedad y la depresión. Fíjate cómo todos estos bloqueos finalmente terminan impactando en un sentimiento de ansiedad y a veces de depresión, dependiendo el nivel de estrés en el que estés. Estos talleres los damos en el Hotel Sevilla Palace, en la Ciudad de México. Así que estos talleres de profundo cambio interior, ¿por qué es un cambio interior muy profundo? Porque tú tomas el control. Hoy día haces muchas cosas en automático, como cuando nos subimos a la bicicleta. Ya no piensas, ay, tengo que hacer esto y mover las piernas y cuidar el volante. No, lo haces. Cuando conduces un automóvil, lo haces igual. Así que estos talleres de cambio, de un profundo cambio interior, son impactantes porque tú logras precisamente a través de tus pensamientos, de las herramientas que te damos, vas a hacer unos ejercicios que vas a decir, wow, y empiezas a conectar con cosas que hay dentro de ti, que vas a empezar a conectar y vas a decir, sí puedo. Y lo que más te va a agradar es poder tomar el control. Quiero compartirte que dentro de los talleres que hemos ofrecido y que he ofrecido en el pasado, he tenido personas que están perfectamente medicadas por temas de depresión. Y quiero decirte que el día de hoy no toman medicamentos. ¿Por qué? Tuvieron la oportunidad o se dieron la oportunidad de tomar el control. Inclusive, en sus testimonios nos compartían, me decían, es que voy al doctor y me dicen, no sé qué estés haciendo, pero síguelo haciendo porque vas muy bien. Lo mismo nos ha ocurrido con la ansiedad. La ansiedad que viene del futuro es algo un poquito más complicado, fíjate, que la depresión, pero es algo que cuando tú tomas el control, funciona. Este taller de por qué estoy viviendo esta situación tiene un valor de 2,450 pesos, pero primero, escuche. El de mente abundante vale también 2,450 pesos. ¿Por qué asistir a este taller? Porque, la verdad, ¿por qué asistir? O sea, ¿a mí de qué me sirve? Oye, yo no tengo ni ansiedad ni depresión. Bueno, simplemente observa si tienes algún bloqueo. Algo que dices, bueno, es que así es mi vida. ¿Podría ser mejor? Porque en muchas ocasiones no aceptamos eso. Es mucho más fácil decir, no, la vida es así, mira, los vecinos, mi prima, y mi hermano, todos están igual, todos estamos bien, es lo que te digo, es una lealtad familiar. Entonces, entre más me enfermo, soy más leal. Entre más problemas tengo, soy más leal con mi familia, ¿sabes? Entonces, poder entender y comprender el origen de la memoria, de la experiencia que te está causando esa situación, por eso podrías simplemente asistir a este taller. También para aprender a cambiar, a eliminar y sobre todo
¿Cómo reprogramamos nuestros pensamientos? ¿Hay herramientas que te permitan reprogramar tus pensamientos? Sí. Y justamente eso es lo que te compartimos también en estos talleres. Aprender a expandir tu conciencia. ¿Cómo es expandir la conciencia? ¿Cómo logro salir del automático y expandir mi conciencia? Eso es algo muy, muy interesante. Cuando las personas lo empiezan a practicar, ¿sabes? Se continúan. Simplemente es algo que cada vez quieres estar mejor y mejor. Permitir que la experiencia pase por tu cuerpo, porque cuando pasa por tu cuerpo, lo entienden todas tus células. Y entonces, no solamente son nuestras neuronas y nuestras neuritas en la parte emocional en el corazón que logran esta conexión. Cambiar tus sentimientos de inquietud y de desvalorización. Imagínate qué importante darte cuenta que probablemente el bloqueo que hoy estés viviendo o en las diferentes áreas de nuestra vida estés viviendo un bloqueo, simplemente lo puedas solucionar porque tú tomas el control, ¿sabes? Y es simplemente tomar la elección de abrirte a la posibilidad de nuevos caminos. Por eso tendrías que asistir a este taller. Ahora, déjame compartirte algo del temario de estos poderosos talleres. Primero, lo tenemos dividido en 4 etapas, el del sábado, ¿no? Vamos a entrar primero a la comprensión, a que lo puedas comprender de una manera muy sencilla, nada complicado. No hablarte, te puedo hablar de neuronas y todo, pero hacerlo de una manera muy sencilla, ¿sabes? Y eso hace que tu mente rápidamente lo vaya aceptando y diga, wow, entonces puedo hacer esto de esta manera. Hacer una resolución, soltar y perdonar. ¿Y cómo reprogramas? Vamos también a ver patrones familiares, ¿no? Los bloqueos arcaicos. ¿Por qué tengo estos bloqueos arcaicos? Mis bloqueos reactivos, esos bloqueos que son en base a una experiencia que yo tuve, ya sucedió, ¿puedo deshacerme de ella? ¿Cómo le hago para que mi mente ya no la traiga? Porque cada vez que tu pensamiento trae una experiencia nada agradable de tu vida pasada, de nuestro pasado, ese pensamiento te genera un cóctel dentro de tu cuerpo y te lleva a una emoción. Entonces, ¿cómo corregimos esa parte? Y también las lealtades familiares. Cuando tú te das cuenta que puedes tener acceso a todo lo que tú quieras, simplemente lo que requieres es conectar mentalmente para ello. Pero déjame decirte por qué esta es tu mejor inversión. Tu mejor inversión es simplemente porque tú tienes el taller del sábado, tienes el taller del domingo. Puedes asistir a cualquiera de los que tú quieras o a los dos. Oye, mejor voy al del sábado o mejor voy al del domingo. Oye, en el del sábado van a ver algo de temas de dinero. Yo creo que se va a tocar muy poquito porque seguramente es un tema que va a salir. Pero el del domingo es específicamente para trabajar sobre nuestra mente abundante. ¿Cómo es que yo puedo tener pensamientos que me lleven a tener mayores recursos? Entonces, en la pantalla tienes los valores de cada una de estos talleres, pero adicional a eso, tú vas a tener acceso a nuestra plataforma digital. Y en nuestra plataforma digital te vamos a obsequiar un curso de 28 días de meditación que tiene lecciones muy precisas, muy cortitas y meditaciones muy poderosas por 28 días. Y también vas a tener acceso a nuestra plataforma en tu teléfono, donde vas a poder repetir algunos de los ejercicios más importantes de cualquiera de estos talleres. Y entonces, ¿sabes lo que va a ocurrir? Que vas a poder mantener estas herramientas cerca de ti y poder seguir practicando, porque lo que requieres es que tu mente te lleve precisamente a esas conexiones, a esas nuevas conexiones donde tú tomas el control. Entonces, todo esto tiene un valor total de 17,460, pero tú no tienes que pagar eso. Lo único que tienes que hacer es pagar, si vas a solamente un taller, pagar 2,450 y tienes acceso a todas estas herramientas, o si vas a los dos talleres, tienes además un deal especial. Tienes un precio especial de 4,500 pesos si vas a los dos talleres el día de hoy. Hoy tienes que decidir si asistes a uno de estos talleres o a los dos. Entonces, yo que tú aprovechaba esto. Por eso te digo, esta es una gran, gran inversión. No sé cuál sea el bloqueo que tú estés viviendo. No sé cuál es esta situación, pero poder entender su biología y que tú puedas volver a tomar el control hace toda la diferencia hacia el día de mañana, ¿sabes?
Entonces, ¿cuáles son los beneficios de esta experiencia? Fíjate, vas a poder tener esta liberación de tus bloqueos. Vas a poderlos entender, vas a poder seguir trabajando a través de estas herramientas, tus bloqueos. Vas a poder también hacer la resolución de duelos no procesados. Sobre todo, a raíz de toda esta experiencia que hemos vivido en los últimos años con el COVID, muchas personas, no solamente existe el duelo por un familiar, puede ser el duelo por muchas otras razones, puede ser inclusive por una mascota, por un amigo, por un vecino, por muchas otras situaciones. Vas a poder identificar patrones familiares y vas a decir, y sobre todo cuando lo comparte otra persona, ¿sabes? Y dices, yo soy igualito, esto sucede. Y entonces ahí es cuando tienes una expansión de conciencia. Quiero que lo vivas, quiero que tengas esa experiencia, porque cuando tú vives esa experiencia, vas a tener un cambio dentro de ti que ni te imaginas. A veces ni te das cuenta, pero sabes que estás haciendo algo diferente porque se siente en tu energía. Vas a poder liberar tus deudas emocionales. ¿Cuáles deudas emocionales son las que tú estás cargando? ¿Cómo vas a liberar algo que no has identificado? Entonces, la biología nos va a permitir, todo este proceso que hacemos, nos va a permitir precisamente entender cuáles son esas deudas emocionales. Entonces, ahora ya las puedo liberar. Antes no podría. Vas a poder sanar heridas emocionales y también que están en nuestro psique, o sea, en la parte psicológica. ¿Qué heridas tenemos? ¿Cuáles son ellas? Vas a tener una reconexión con tu creatividad y con la abundancia. Independientemente, oye, nada más voy a tomar el taller del sábado. De todas maneras vas a conectar con la abundancia, sobre todo en el bienestar, ¿sabes? Y entonces vas a poder identificar esas creencias limitantes. Esa creencia limitante es precisamente estas neuronas que siempre están conectadas o siempre ante un estímulo se conectan de manera muy sencilla y sigues repitiendo el mismo patrón, ¿no? Así que yo te dejo aquí los datos. Inscripciones. Lo único que tienes que hacer si quieres aprovechar la oferta del día de hoy y atender a los dos talleres, sábado y domingo, que te recomiendo muchísimo, solo tienes que mandarnos un mensaje por WhatsApp al 55 73 87 0017. Y también lo puedes hacer de manera directa si te inscribes en cualquiera de estas dos direcciones. www.potencialhumano11.com, diagonal vida-nueva o www.potencialhumano11.com, diagonal mente-abundante. En cualquiera de las dos vas a encontrar simplemente la inscripción a uno de los talleres, si eso quieres hacer. Si quieres atender a los dos, te ofrezco que nos mandes un WhatsApp para estar en contacto contigo, mandarte una liga especial y entonces tengas el descuento que te ofrecemos. Recuerda que tienes acceso a nuestra plataforma digital, que vas a poder repetir tus ejercicios en la comodidad de tu teléfono, acceso a una plataforma. Así que te digo, esta oportunidad es para hoy. Así que, ¿me permites hacerte una pregunta? Sí, o sea, podemos seguir jugando a la ruleta, a ver qué día nos cae la suerte, ¿no? A ver si de chiripa le pego al número, a ver si de chiripa algo sucede y mis desbloqueos o mis bloqueos simplemente los hago a un lado. Yo te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Quieres quedarte en el mismo lugar o eliges iniciar tu evolución a una vida de bienestar? Así de simple. Muchas personas pueden decir, es que, ¿sabes? Están muy caros los talleres, ¿no? A veces nos dicen eso. Dije, perfecto, por eso tendrías que asistir, porque todavía sigues viendo caro todo lo que te está dando el universo. Por algo estás aquí. Entonces, nuevamente, también puedes elegir quedarte en el mismo lugar o eliges iniciar tu propia evolución y tomar el control. ¿Cómo es que yo puedo cambiar mi biología? ¿Cómo es que yo puedo cambiando mis pensamientos y al cambiarlos simplemente ocurren cosas diferentes en mi vida? Porque mi cuerpo empieza a tener modificaciones, ¿sabes? Empiezo a darme cuenta que puedo lograr cosas porque yo tengo el control. Así que es muy sencillo. ¿Conoces a alguien? ¿Eres tú? ¿Qué necesitas hacer? Nosotros tenemos, por supuesto, te vuelvo a repetir, esta yo creo que es tu mejor inversión. Aquí tienes justamente todo lo que vale pasar este fin de semana y que tú no necesitas invertir toda esa cantidad. Simplemente lo único que tienes que hacer es elegir o un taller o ir sábado y domingo
y obtener inclusive un mejor precio. Porque la idea básicamente es que si yo te ayudo a ti, lo vas a entender cómo funcionan las neuronas en el taller, entonces me estoy ayudando a mí mismo. Es algo muy interesante de cómo funciona el universo y no lo alcanzamos a ver. Cuando tú te permites en esta expansión de conciencia observar eso, te vas a dar cuenta que las personas te van a voltear a ver y van a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te ves siempre tan feliz? ¿Por qué siempre estás tan seguro? ¿Por qué tu autoestima? Y me explico. Y empiezan a ocurrir cosas diferentes en tu vida. Eso te lo garantizo. Si al término del taller simplemente dices, esto no me gustó, ya viví la experiencia y no me gustó, ¿sabes qué hago? Te regreso tu dinero. Me das 7 días y te regresamos tu dinero. Así de simple. Yo te doy mi garantía al 100%, porque confío en lo que yo he estudiado y también en lo que yo veo en cada una de las personas que me consultan. Cada una de estas personas que van a uno de nuestros talleres, desde adolescentes hasta adultos, te puedo decir el cambio tan increíble simplemente con las herramientas que adquieren, la forma en la que ellos practican cada día. Así que simplemente te recuerdo, nos puedes buscar en este WhatsApp, en ese número de WhatsApp o también en nuestro sitio web. Muy bien. Así es como llegamos al final de este webinar y me encantaría que tuvieras la oportunidad de estar presente. Va a cambiar por completo tu forma de ver tu existencia. Simplemente el poder entender nuestras creencias limitantes, poder comprender por qué nuestro cuerpo, por qué nuestra mente reacciona de tal o cual manera y volver a tomar el control, te va a permitir simplemente fluir de una manera mucho más sencilla en tu vida. Eso prácticamente te lo aseguro. Así que yo te agradezco, yo soy Luis Martínez nuevamente, muchas gracias por tu presencia el día de hoy, gracias, gracias, gracias de todo corazón, vamos a ponerlo así. Espero que este webinar haya sido de tu interés y por supuesto, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda? Puedes escribirnos, ya sea en el WhatsApp o también si estás viendo esta sesión de manera remota en nuestro canal de YouTube. También, por favor, puedes escribirnos y estaremos atentos a responderte. Que tengas muy buen día. Hasta luego. Gracias, gracias.